Bueno, tengan muy buenos días. En este viernes 10 de julio, básicamente ya empezamos la primera quincena de este mes. Después viene en agosto, luego viene septiembre. Prácticamente nos están quedando 3-4 meses de trabajo. Quizás estamos un poquito atrasados en las unidades, pero vamos saliendo ahí con los temas más elementares y priorizando los indicadores de logros para que se pueda hacer el trabajo que ustedes realizan siempre en equipo y tratando que usted tiene que tratar siempre de hacer lo mejor posible y de que sus compañeros trabajen, ¿verdad? La asignatura que hablaríamos un poco este día sería la asignatura de MUSI. La lección que veríamos o charlaríamos un poco hoy es el uso adecuado de los servicios básicos como aportes a la sostenibilidad de los recursos. El eje temático, es decir, en lo que gira el tema, en lo que gira el desarrollo de un contenido, en lo que gira el trabajo que usted va a hacer en la guía, va a ser sobre ecología y ética del consumo. En otros momentos y en otras actividades presenciales que tuvimos, decíamos que muchas veces la ética y la moral pues están entrelazadas entre sí, juegan, bueno, de hecho están unidas relativamente entre sí. Tal vez tienen una definición conceptual un tanto diferente, pero aplicados en la práctica pues buscan una misma finalidad. Y introspectivamente, retrospectivamente, la ética es relacionado a lo que nosotros hacemos y lo que nuestro entorno puede ver y vivencia lo que las demás personas ven sobre el hacer, y no solo el hacer como persona, sino el hacer dentro de la sociedad como seres sociales, como seres políticos. Y usted dirá, bueno, mire, ¿y qué viene, a qué viene decir político? Por supuesto, como ya lo hemos dicho en otros momentos, bueno, en clase, quizás no con todas las 3 secciones, pero sí en algunas sí lo dijimos, el ser humano es un ser sociable. Sin esa interacción, el ser humano no hubiese podido desarrollarse. ¿Cuál interacción? El trato tanto con sus semejantes, que nosotros con el tiempo le hemos dicho la diplomacia, ¿verdad? Ese trato, esa interacción, ese arreglo de situaciones que hacemos, lo hacemos todos los días, hacemos política. La acción de ser política es la acción de ponernos de acuerdo para empujar o alcanzar metas. No es una definición teórica. Usted puede sacar su propia definición. Yo creo que a veces nosotros nos encerramos muchas veces en decir, veamos la definición que dice Eugenio Derbez, no, esa no, la definición que dice Paulín Serrano, la definición que diga Paolo Luz, la definición que dice Paolo Coelho, la definición de Brian Hendrick, en fin, teóricos, sí, pues sí, pero en sí esa definición es de ellos. Claro, han ocupado otras y han construido la de ellos. Sí, pero yo creo que nosotros podemos sacar vuestras propias definiciones. Ética. Y usted dirá, bueno, yo para ser ético, yo necesito, dice usted, ser un gran profesional. No. En parte sí, y en una enorme parte quizás no. Es mi valoración. Puede ser que usted no necesite ser una persona educada, una persona titulada, una persona con grandes conocimientos, pero usted ante la sociedad, sus actos son responsables. Sus actos son aplaudibles. Y a veces la gente, y usted dirá, y usted ha escuchado probablemente eso, don fulano
trabajaba con la comunidad. Don fulano andaba buscando soluciones cuando se quiebra una cañería de anda y no vienen. Él buscaba gente, él buscaba quien ayudara, él se ponía a escarbar, él trataba de arreglar aquello, a veces lo arregló. Y de esos ejemplos hay muchos en las comunidades. Hay muchos. Y ese comportamiento ético, ese compromiso moral de algunas personas por la comunidad, por el prójimo, nosotros las alabamos y decimos, no, es que ese maestro se rebusca, ese señor sí puya, ese señor aquí, ese señor allá. ¿Qué hacemos nosotros por él? Una parte moral también, una responsabilidad moral y ética. ¿Qué hacemos nosotros por esas personas? Usted ve, probablemente hoy en estas desgracias que han ocurrido con la tormenta, etcétera. No la tormenta que acaba de caer, sino la tormenta del temporal anterior en estos días, a Amanda o Aida, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Gente que, bueno, como decir, debajo de todo este montarracal tenían su champa, esa era su vivienda, una anciana. Yo voy a poner el caso, un ejemplo. Si quiere usted lo busca, búsquelo. Fue aquí por el lado de Occidente. Un canal de noticias llegó. Creo que no llegó ni por la noticia por hacer la noticia de esta persona. Pero les dijeron al periodista, mire, aquí hay una persona, necesita ayuda. Hicieron el reportaje. Lo vio la primera dama de la nación. Claro, eso es cuestión, una ética política. Y ese es de responsabilidad social de carácter político. Pero lo podemos acomodar a nuestra responsabilidad moral, social y ética. Ponen a la señora, una anciana de casi 90 y tantos años, con un nieto de aproximadamente unos 16 años, con un retraso mental severo, su cuerpo atrofiado, un retraso cerebral. Usted sabe que es aquellas personas que nacen completamente entumidas de su motricidad, con el cuerpo todo, relativamente todo deforme. Y digo deforme no burlescamente, sino pues no es la forma natural, con sus capacidades mentales mínimas, las más mínimas para medio vivir, pues sostenerse, subsistir, bueno, sostenerse, pues. De hecho, postrado en una cama, este tipo de gente sí escucha, sí entiende muchas cosas en algunos casos, y ven y oyen, pero dada su situación es un cuidado extremo. El desayuno, agua de canela y un plátano, un guineo sancochado, ni siquiera un plátano, un guineo sancochado, guineo más ancho y uno grueso. Perdón, un guineo manzano era. Ese es el desayuno. Tanto para la anciana de 90 y tantos años como para la criatura. Y es decir, de ese, y lo estaba dando el entrevistador, la mitad a cada uno, ¿verdad? Pero como el amor de madre, la responsabilidad moral de una madre para él. Y dijo la señora, no, este es el desayuno y esto es todos los días. Él es mi todo, él es el amor de mi vida. Se refería al nieto. Desgarradora porque cuando las escenas, cuando enfocaban la casa, plástico, troncos así como este, que son los que sostienen un palo, un horcón, una viga, y arriba plástico y tablas todas podridas. Paupérrima la miseria. Viene dejándolo hasta ahí porque el reportaje fue un poco más largo. Habló de las carencias, el reportaje hablaba de las carencias, de las necesidades, el terreno donde vivía la señora, bueno, en un barranco básicamente, pero era un terreno que no era de ella, sino que unos vecinos más arriba de la parte del pueblo me habían permitido a la anciana desde hacía muchos años de estar ahí por su pobreza, etcétera. Solo tenía 2 hijos, un hijo también en escasa situación de pobreza, un campesino, que era el único que le apoyaba a ella. Su otra hija la abandonó, era la mamá del niño, la abandonó al ver la situación de pobreza y la inmensa necesidad y la carga que significa tener que lidiar con una persona en estas condiciones.
la abandonó y tenía ya como 5 años de haber sido y ella no sabía nada de eso. Bueno, el reportaje llegó a ojos de la primera dama, la señora esposa del presidente actual, Bukele, y inmediatamente dio la indicación que a María Chichilco es una excomandante guerrillera, una mujer con un compromiso, ya he mencionado eso en clase, una mujer con un compromiso, lo ha demostrado, un compromiso por el pueblo. Y a pie, no creo que iba a llegar en su gran carrazo, no, a pie, esa mujer a pie. Los que le hemos visto trabajando, le hemos visto a pie. Nada que con guardaespaldas, nada que con un aprado ahí bajándose de una camioneta con un montón de seguridad, no, a pie. Fue, hizo las gestiones del caso, a ver cómo era, y empezaron inmediatamente a gestionar la compra del terreno. El dueño del terreno dijo, al menos en el segundo reportaje que se hizo, donde ya estaban empezando a construirla, y le entrevistaron a ella y hicieron el montaje, ¿verdad? Cómo había sido todo. Y ella gestionaron con los dueños del terreno la compra del terreno. Otras organizaciones llevaron ayuda. Esta María Chichilco buscó organizaciones, más otras organizaciones que vieron el reportaje, llevaron asistencia, llevaron ayuda, empezaron a preparar el terreno para construir. Si bien es cierto, como dijo la María Chichilco, es una casa digna, es una casa humilde, pero ya formalmente construida, de ladrillo de Saltec, no de este rojo, sino de ladrillo calavera que los albañiles, bueno, que tienen 2 hoyitos, pero es el ladrillo de Saltec o de calavera. Su techo de cincalum, sus puertas de balcón, sus ventanas se las prepararon, al menos en eso estaba. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Es la responsabilidad y la ética. Esta señora académicamente no es nadie. María Chichilco, una mujer que solo hizo 3er grado, comandó varios batallones de la guerrilla durante la guerra y se desligó del partido, ha trabajado por su cuenta en pro del desarrollo de su comunidad. En fin, si usted va a la zona de Guajila, no hay ni un joven que no conozca a esta mujer. Dentro de su comunidad y comunidad alrededor, ha trabajado, hay un compromiso moral, hay un compromiso ético. Claro, desde cada quien, como dicen, cada quien desde su trinchera, ¿verdad? Pero usted y yo podemos ser profesionales y actuar completamente fuera del margen de la legalidad, fuera del margen de lo ético y de lo moral. Usted dice, bueno, ¿y un político es ético? Es que nosotros somos éticos y actuamos con tal ética muchas veces porque nos movemos en un entorno que amerita y nos exige que actuemos éticamente, aunque nuestra conducta interna, es decir, lo moral, no lo sea, sea contrario a lo que hacemos. Pero como necesitamos, y esa es la diplomacia, como necesitamos y nos movemos en un entorno determinado, necesitamos presentar una imagen diferente. Y de esos ejemplos podemos mencionar muchos de personas que pueden manejar y manejan esa situación. Un ejemplo, usted ve a Donald Trump, no se le entiende su personalidad, ni se le entiende su carácter político, ni se le entiende su carácter ético, ni se le comprende su carácter moral. Pero es una persona brillante, es un hombre exitoso, es un empresario. ¿Será corrupto? Sí. Entonces no es ético. Es que la ética y la moral se pervierten en cualquier momento y eso va a depender de las circunstancias y de los contextos en que muchas veces nos podamos encontrar. Claro, su valoración usted la va a sacar sobre qué es ética, qué es moral. Es moral que un doctor bueno, es un ejemplo un poco complicado, y lo voy a decir con mucho respeto. Antes, muchos años atrás, el ginecólogo, la ginecología, una rama de la ciencia, tenía por costumbre, de principios de higiene, creo, que a la paciente se le ponía una cortina en esta parte de acá y mientras el doctor realizaba su trabajo.
Con el tiempo se fueron dando denuncias, con el tiempo se fueron dando anomalías de mala praxis y que no eran éticas de parte del doctor y que no era moral. Muchas veces usted va a esos consultorios y hoy ya no tienen esa cortina que divide entre el paciente y lo que hace el médico. Y eso es correcto, son cosas y son medidas que se van dando para ir ajustando la moral. Es decir, la moral por sí sola, todos tenemos moral. Usted sabe qué es lo bueno, yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo, y sin embargo yo hago muchas cosas que parecen malas, perdón, que no son correctas. Lo mismo usted. Todos pasamos eso. O todos en un momento tenemos fallas y decimos, lo importante es reconocer, sí. Pero decimos que lo importante no es solo reconocer ni enmendar, sino estar conscientes de la importancia de no recaer en el mismo error. Y no es fácil, por supuesto. Ahondando después, digamos, de esto, ahondando en materia de responsabilidad ecológica, porque si bien es cierto el eje temático dice ecología y ética del consumo, el ser humano dice, y en la forma y en la conceptual, en la creencia que nos ha hecho el capitalismo, es que el hombre, es decir, el ser humano, el hombre y la mujer, ¿verdad? No es discriminación ni racismo decir hombre y que yo esté excluyendo a la mujer, no. Pero, digamos, los seres humanos y el hombre entendiéndose como un ser y la mujer entendiéndose como un ser, y para no estar diciendo hombre y mujer decimos el hombre o el ser humano, pero somos una misma creación. El hombre cree que entre más consume y entre más destruye, alcanza un grado de felicidad. En cierta manera el ser humano trae intrínsecamente ciertos patrones destructivos. Se supone que somos la raza superior en el sentido de que, dado el razonamiento o el raciocinio, otros dicen el libre albedrío, y a la larga es la libre forma de pensar de cada quien. Usted razona, por ejemplo, Paola no razona igual que Burgos. Ansora no va a razonar igual que Vega Ramos. Cada quien va a tener un razonamiento un tanto diferente, una forma, una cosmovisión, una forma de interpretar su contexto diferente. Y el ser humano necesita espacio para su subsistencia. Y ese espacio, ¿de dónde lo sacamos? Del medio que nos rodea. De ahí lo sacamos. Del entorno que nos rodea. Entonces, lo que no hemos aprendido es a tener una moral en que lo que destruimos es lo que nos afecta. Lo que nos sirve es lo que nos beneficia. Es contradictorio, mire. Al revés, quizás diría, esto está invertido, dice usted. Pero lo que nos beneficia es lo que destruimos. ¿Qué ética, con qué ética consumimos nosotros? ¿Con qué ética consumimos? Muchos queremos, muchos son, bueno, todos en algún momento caemos en el deseo del consumismo y de la tecnología. Más que todos ustedes, los jóvenes, de la tecnología, el consumo de la tecnología, celulares, tablets, videojuegos, qué sé yo. Yo apenas oí y vi, pero ni lo jugué, el Nintendo, y todos queríamos el Nintendo. Pero en materia de ecología, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hace más de 30, yo tengo bien claro eso del CESTA. De aquí a 20, de aquí a 25, 30 años vamos a tener una crisis hídrica. De aquí a 25 años vamos a tener una crisis de desastres naturales cada vez que vengan los inviernos. Lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la moral. Las empresas no han tenido la moral, no han tenido la ética
que cuando se destruye un ecosistema, buscar una zona y que esa zona sea preservada para el medio ambiente. Decimos, no, hemos botado tantas manzanas de árboles y vamos a sembrar 3 veces más. ¿Dónde están sembradas todas esas manzanas? Yo no he podido encontrar información. Cuando hicieron el Citrán aquí en el parque infantil, para hacer tirar la calle en esa forma en que la tiraron, tomaron una parte de lo que es el parque infantil y se talaron un promedio de unos, dicen, ¿verdad?, de unos 1000 árboles. Dijo el ministro Gerson Martínez que se iban a sembrar 4000 o no sé cuántos, 4000 o 3000 árboles. ¿Dónde están? Algunos sindicatos de estas instituciones del Estado protestaron. Bueno, ¿y dónde están los árboles? ¿Dónde está la ética? No solo los árboles, ¿dónde está la ética de este tipo de funcionarios? ¿O dónde está la ética de este tipo de políticas que afectan el medio ambiente? El campesino, se ha dicho y se insiste, no quememos la tierra, porque al quemar la tierra quemamos los nutrientes de la capa de humus. Pero como es más fácil quemar que hacer el trabajo de deshiervar, desmontar. Deshiervar o desmontar viene siendo lo mismo, es quitar toda la maleza que usted ve alrededor del suelo, incluso árboles, porque lo importante es sembrar, eso es importante. Cuando aquella tierra dejó, después de 3 años, empezó a ser infértil, se empezó a meterle, dejó de ser fértil, se empezó a meterle productos químicos al suelo, y hoy pues todos los productos generan un efecto secundario en la salud por los agroquímicos. ¿Dónde está la ética? Claro, es difícil. Bueno, haciendo una crítica es fácil decir lo que estoy diciendo. Es fácil. Los cañales, cuando usted va a camino a Zacatecoluca, los que han ido por el lado del litoral, yo me recuerdo hace bastante, Río Jalponga, bueno, quizás del Jalponga es el que más me recuerdo. El que es el Jiboa, el río Jiboa, que es desagüe del lago de Apulo, por cierto, tiene otros vertientes, pero su principal afluente o de donde sale es el lago de Apulo. Es el río Jiboa, donde ríos frondosos, agua abundante, peces, hasta camarones, yo lo vi. Cuando aparecieron los cañales en esa zona de esos ríos que les menciono, empezaron a usarse venenos y cantidades grandes, porque el cultivo de la caña necesita grandes cantidades de químicos para combatir las plagas. Bueno, lo primero es destruir la vegetación, fincas enteras. 10 años después empezaron a secarse estos ríos. Lo primero que pasó fue los peces que habían en eso mueren por los químicos. Después se fueron secando por el calentamiento del suelo en la zona, al solo haber una planta que no es una cobertura vegetal. Entonces, ¿dónde está la ética? El mismo ser humano, en su afán de desarrollarse, el mismo ser humano en su afán de subsistencia, destruye el entorno, lo destruye. Y lo que yo no veo es la moral de pensar, ¿qué vamos a hacer cuando lo hayamos destruido todo? No, maestro, me dirá usted, si no lo vamos a destruir todo. Lo que yo vi, usted, en los tiempos de los 80 y 90, temperatura, lo más caliente eran 23 grados allá por el 92. Cuando estaba caliente eran 25 grados, 23 era tibio y generalmente las temperaturas eran de 20, 21 grados centígrados. A mitad de los años 90 ya llegábamos a 28 grados solo en San Salvador, 30 en San Miguel. Vaya a ver hoy, 35 en San Salvador cuando está fresco, 40 cuando está caliente. En mis tiempos el polvo del Sahara no se sentía, sí, ni se miraba, pues se miraba pero poquito. Nadie decía, ni los medios de comunicación le prestaban atención, no se sentía, el impacto no se sentía.
Salga hoy cuando vienen los vientos del Sahara y trae la arena. Gris, todo opaco, el sol se siente más intenso, usted siente una resequedad en la vista, en fin. Pero ¿dónde está la ética? Nosotros mismos estamos destruyendo en el afán de consumir, en el afán del consumo, en el afán de satisfacer las necesidades, estamos consumiendo los recursos. Y es un tema amplio, es un tema que requiere de muchos estudios, y la solución a la larga son ustedes. Ustedes están viendo esta situación del COVID que ha afectado al mundo. No sabemos el otro año, nadie quiere decir cómo vamos a estar el otro año. Ningún gobierno dice cómo vamos a estar, ni los Estados Unidos. Ellos dicen que sí, que ya están sus laboratorios y que están así de descubrir la cura. O sea, pero no dicen cómo va a estar el otro año, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Es difícil. Voy a dictarles 3 interrogantes, 6 preguntas que ustedes van a contestar y que las van a anexar a la guía que les voy a subir esta semana, la guía de trabajo. Ahí las van a anexar y con la otra actividad que va a estar colocada ahí. La pregunta número 1 dice: ¿qué entendemos por consumo? ¿Qué entendemos por consumo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué entendemos por consumo? La primera. La segunda: ¿qué es el consumismo? ¿Qué es el consumismo? Esa es la segunda. 3, ¿qué es ecología? La 3, ¿qué es ecología? La 4, ¿cómo razonar en tiempos difíciles en el cuidado y conservación de los recursos naturales? ¿Cómo razonamos? Ese es su razonamiento. ¿Cómo razonar usted en el cuidado? ¿Qué haría usted? Piense. ¿Qué le da a usted el medio ambiente, el ecosistema? ¿Qué le da a usted? Nos da muchísimas cosas. ¿Qué haría usted por él? ¿Verdad? Usted lo va a razonar su pregunta. La número 5 es ¿qué es sostenibilidad? La 5, ¿qué es sostenibilidad? Y la 6, ¿qué es sostenibilidad de recursos? ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad de recursos? Esas 3 más las va a anexar usted al desarrollo de la guía que vamos a subir ya primero Dios el domingo, el lunes esté colocada, para que pueda usted trabajar esa guía. Así que cualquier cosa de dudas, pues ahí podemos comunicarnos siempre al WhatsApp. Muchas gracias. Tengan buen día y feliz fin de semana.